Por España, por la conquista, por la gloria eterna. En los libros y artículos de ciertos círculos académicos se comenzó a sostener una idea peculiar. Los indígenas vivían en un paraíso ideal antes de la llegada de los conquistadores. Este mito sugería que la colonización española fue un acto de destrucción pura e injustificada. José Vasconcelos, uno de los pensadores más influyentes de la época, refutó esta visión, argumentando que el supuesto paraíso indígena nunca existió. Aseguraba que las tierras de los pueblos como los aztecas y los incas no eran propiedad de los indígenas, sino de los soberanos, quienes las distribuían a cambio de tributos. La estructura política de estas sociedades era feudal, no comunista. Bajo esas ciudades tan maravillosas, la verdad se escondía. Los pueblos indígenas no vivían en armonía ni en comunión con la naturaleza, sino bajo sistemas de explotación de tipo feudal. Vasconcelos desmanteló la visión idílica del indio como víctima. Muchos historiadores han sido reacios a abordar los aspectos más oscuros de las culturas indígenas. Sin embargo, Marvin Harris y otros antropólogos no dudaron en revelar prácticas atroces como los sacrificios humanos y el canibalismo ritual. Aunque sea políticamente incorrecto, en honor a la verdad, hay que decir que el ritual de los sacrificios aztecas abarcaba todo el año litúrgico. Según el relato de Juan Zorrilla San Martín, 1855 a 1931, el primer mes del año comenzaba en el segundo día del mes de febrero. En este mes mataban muchos niños, sacrificándolos en muchos lugares en las cumbres de los montes, sacándoles los corazones a honra de los dioses del agua, para que le diesen abundantes lluvias. A los niños que mataban, componíanlos con muchos atavíos para llevarlos al sacrificio, y llevándolos en unas literas sobre los hombros. Estas literas iban adornadas con plumas y con flores. Iban tañendo, cantando y bailando delante de ellos. Cuando llevaban los niños a matar, si lloraban y echaban lágrimas más, alegrábanse los que los llevaban porque tomaban pronósticos que habían de tener muchas aguas en aquel año. En el primer día del segundo mes hacían una fiesta en honor del dios llamado Totec, donde mataban y desollaban muchos esclavos y cautivos. Cuando llevaban los señores a sus cautivos o a sus esclavos al templo donde los habían de matar, llevábanlos por los cabellos, y cuando los subían por las gradas del templo, algunos cautivos desmayaban y sus dueños los subían arrastrándolos por los cabellos hasta el tajón donde habían de morir. Venía luego el sacerdote que le había de matar y dábale con ambas manos con una piedra de pedernal hecha a la manera de hierro del ancón por los pechos, y por el agujero que hacía metía la mano y arrancábale el corazón, y luego le ofrecía al sol y echábale en una tinaja. Después de haberles sacado el corazón, echaban el cuerpo a rodar por las gradas. De allí tomábanle unos viejos y los llevaban a sus capillas, donde le despedazaban y le repartían para comer. En el mes 10º hacían fiestas al dios del fuego. En estas fiestas echaban en el fuego muchos esclavos vivos, atados de pies y manos, y antes que acabasen de morir, los sacaban arrastrando del fuego para sacarles el corazón delante de la imagen de este dios. Especial narración merece el sacrificio hecho en 1487, 25 años antes de la conquista, con motivo del estreno del Templo Mayor de México, la Gran Pirámide Tenochtitlán. Duró este sacrificio 4 días desde la mañana hasta la puesta del sol. Murieron hombres y mujeres. Eran tantos los arroyos de sangre humana que corrían por las gradas abajo del templo, que caída a los bajos y fría hacía grandes pellas que ponían espanto. De esta sangre andaban cogiendo muchos sacerdotes y con ella untaron los ídolos, untaron los aposentos del templo desde dentro y desde fuera. El testimonio del náufrago alemán Hans Staden es desgarrador. Describe cómo los Tupinamba de Brasil realizaban sacrificios brutales y se alimentaban de la carne humana,
como parte de rituales destinados a apaciguar a sus dioses. La descripción de las ancianas bebiendo sangre tibia y devorando los cuerpos es un golpe a la narrativa tradicional que idealiza a los pueblos indígenas. La evidencia arqueológica y los relatos de testigos como Staden no dejan lugar a dudas. Estas prácticas, que hoy parecen inimaginables, eran parte central de las religiones indígenas. Desafiar este mito es fundamental para entender la realidad compleja de estas culturas, más allá de la imagen romántica del indio noble. La idea de un México prehispánico como una unidad política y cultural es un mito. José Vasconcelos alertó sobre la falsa percepción de que las culturas indígenas de Mesoamérica formaban un solo bloque homogéneo. La religión azteca ha sido históricamente presentada como un sistema de creencias complejo y admirable. Sin embargo, la esencia de esta cosmovisión estaba profundamente ligada al sacrificio humano. Alfonso Caso, arqueólogo mexicano, describe cómo los aztecas creían que solo la sangre humana podía mantener el equilibrio cósmico. Los sacrificios no eran eventos esporádicos, sino rituales sistemáticos. El corazón arrancado a las víctimas era considerado la ofrenda más valiosa. Estos sacrificios no solo buscaban agradar a los dioses, sino asegurar la supervivencia del sol y del cosmos. El sacrificio humano no era un acto aislado, sino una práctica central en la religión azteca. Este fervor religioso culminaba en brutales rituales, donde los prisioneros de guerra y los sacrificados eran parte del intercambio cósmico entre el hombre y los dioses. Este aspecto de la cultura azteca, tan brutal y tan esencial, no puede ser ignorado. Muchos han intentado minimizar la magnitud de los sacrificios humanos en las culturas indígenas, pero la evidencia arqueológica muestra una realidad mucho más contundente y aterradora. Los restos de miles de personas sacrificadas han sido encontrados en templos y sitios ceremoniales. Las excavaciones han revelado huesos con marcas de corte, piedras de sacrificio con residuos de sangre y herramientas especialmente diseñadas para esta práctica. Los hallazgos arqueológicos demuestran que los sacrificios humanos no solo eran frecuentes, sino que formaban parte integral de las creencias y rituales. La evidencia es irrefutable. Las culturas indígenas de Mesoamérica no solo practicaban sacrificios humanos, sino que los consideraban un acto sagrado. El rostro de la historia se está reescribiendo y las pruebas de la arqueología dejan al descubierto una parte oscura de estas civilizaciones. La leyenda negra, sostenida por ciertos movimientos indigenistas, presenta la llegada de los españoles como el fin de una cultura pura y salvaje. Pero esa narrativa se desmorona cuando se examinan las alianzas que se formaron entre los pueblos indígenas y los conquistadores. Las evidencias históricas muestran que muchos pueblos indígenas, hartos del dominio azteca, decidieron unirse a los españoles para derrotar a Moctezuma y su imperio. Estas alianzas no solo fueron cruciales para la caída de los aztecas, sino que marcaron el principio del fin de los sacrificios humanos. El mito del indio noble, oprimido y sin culpa, cae por su propio peso. La alianza entre los españoles y varios pueblos indígenas demuestra que la llegada de los conquistadores no fue el origen de todos los males, sino un acto de liberación para muchos pueblos sometidos a un régimen brutal.